Bien, primero que nada quiero agradecer a la doctora Lupita Castro, que fue mi maestra en medicina interna y que probablemente le deba todo lo que estoy haciendo hoy día. Lo cual no sé si sea bueno o sea malo. La otra parte que uno hace cuando llega al alma mater, pues es recordar viejos tiempos, o no tan viejos, porque siguen siendo jóvenes, ¿verdad? Agradezco también a Abdo por darme esta oportunidad de estar nostálgico hoy, y yo creo que eso es parte de esta plática. De Mariano, del doctor Mariano Ramírez de Gollado, que le demos parte de esta filosofía, los que lo conocimos, nos decía que en realidad nosotros para estudiar medicina necesitamos dos neuronas nada más. Una que está en el cerebro y otra que debe estar en los glúteos. Una es para pensar y la otra es para que ustedes puedan estar sentados estudiando todo el tiempo. Lo cual nos lleva a la parte media, que es la neurogastroenterología, ¿no? Y que yo creo que puede ser la parte más importante que ustedes puedan tener. Entonces, al final de cuentas, estudiar la parte de cómo se integra la neurología con la gastroenterología y todas sus funciones, probablemente sea una de las partes más fascinantes, ¿no? En especial porque estos trastornos que llamamos hoy día funcionales o mal llamados funcionales afectan por lo menos al 20% de la población y afectan más a mujeres. Y yo creo que hoy día te equivocas, Miguel, porque viendo esto, el problema de género va a ser al revés. Hay más mujeres que hombres. No, bueno. Por eso, después tendremos ese problema, porque habrá más mujeres que hombres en la academia. Entonces, y si tomamos eso en cuenta, y aquí hay, no sé, 300 personas, 20% de ustedes tienen problemas de gases, o de diarrea, o de estreñimiento. Y estamos en un lugar cerrado. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la jerarquía en esta interactividad entre cerebro, conexiones a nivel molecular y a nivel celular que nos va a decir cuándo van a producir gases, cómo van a fermentar, cómo va a estar el tránsito intestinal y cuándo ustedes se van a quejar de que eso es molesto o no? Porque todo el mundo tiene gases, pero unos de ustedes se quejan más de esos gases, entonces no es tan sencillo. Entonces, este paradigma en donde hoy día hablamos de un eje cerebro-intestino, en donde la integración de funciones que pueden ser en cierto momento, en cierta forma, inconscientes. Ustedes sienten el hambre, pero no le dicen al cerebro, ahora mastica, ahora no mastica, ahora traga, ahora no traga, ahora muévelo del estómago al intestino delgado, del intestino delgado al colon, ahora sácalo o no lo saques. No es tan sencillo, porque además de todo esto es bidireccional. Tenemos vías ascendentes y descendentes. Yo pensé que cuando estaban hablando de neurocirugía funcional, también iban a hablar de cómo iban a controlar no solamente el TOC, la depresión, sino también los gases, la diarrea, el estreñimiento, que nosotros hoy día a veces nos rompen el esquema y a veces no entendemos todas estas partes, ¿no? El sistema nervioso entérico es interesantísimo, o sea, son las neuronas que están en el tubo digestivo. Está conformado en dos capas, la submucosa y la mientérica. Y tiene tantas neuronas como lo tiene la médula espinal. Es decir, ¿para qué quieren la médula espinal si tienen el intestino, no? Y si ustedes ven la configuración submucosa, bueno, esas neuronas se van a encargar de absorber, de secretar, toda esa parte, ¿no? Que ustedes están viendo. Y la submucosa, y la mientérica, se encarga de cómo se mueve.
Van a ser estreñidos, van a ser normales, o van a tener diarrea, o van a tener vómito. Pero bueno, si no tenemos neuronas que integren esas dos funciones, pues estamos perdidos. Y esa es la parte en donde el intestino funciona como debe ser, sin que nos demos cuenta. Y cada vez que vemos una porción del intestino, ya sea el estómago, ya sea el intestino delgado, ya sea el colon, vamos a ver que la forma en que se mueve, la motilidad, está integrada en formas diferentes. El vaciamiento gástrico se hace en 2 horas y media, el vaciamiento o el tránsito intestinal en 4 horas, y el colon, quién sabe, puede tardar entre 6 horas a 18 horas, ¿no? O sea, ¿cómo van al baño ustedes? Nada más piénsenlo eso. Y la forma en que se integra cada una de estas porciones, cómo tenemos un marcapaso en el estómago, cómo tenemos varios marcapasos en el intestino delgado y cómo están los marcapasos en el colon, están configurados en forma diferente. Por lo cual, nosotros podemos tener funciones disímiles o totalmente contradictorias en diferentes partes del intestino. Y ninguna de ellas la sienten ustedes. Por lo menos eso creo, ahorita. Y sin embargo, cuando hay trastornos de motilidad, ustedes van a empezar a decir, tengo molestias. Y eso nos lleva al segundo punto. Hay personas que pueden ser más sensibles. Todos aquellos que tienen gases pueden hacer un pequeño experimento y colocarse una sonda Foley. No pensé que tantos tenían problemas de gases. E inflarlo. Y pedirle a los otros que son, o dicen que son sanos, ponerse también la sonda Foley. Y lo van inflando. Y le ponen 50 mililitros, 100 mililitros, 200 mililitros. ¿Y quién creen que va a empezar a quejarse de que tiene distensión, ganas de ir al baño y todo lo demás? Los hipersensibles. Los que tienen hiperalgesia, los que tienen algún problema de sensibilidad. Es decir, ya necesitamos el sistema nervioso central y necesitamos tener las conexiones que nos digan qué es lo que está pasando en las partes más superiores y cómo lo vamos a interpretar y cuál es la respuesta que nosotros vamos a tener a través de, pues obviamente, las vías eferentes. Y esto, como dijo el doctor Carrillo, necesitamos transmisores eléctricos o neurotransmisores. Y por lo menos hay 20 en el tubo digestivo. Los 3 principales están ahí. Y para que vean la complejidad que tiene el tubo digestivo, vean también qué cantidad tenemos nosotros de receptores preganglionares y postganglionares, que implica qué medicamento va a modificar cada uno de estos receptores. No es sencillo. Y no es sencillo a veces de entenderlos. Y vean ustedes, tenemos dopamina, serotonina, norepinefrina como los más conocidos por lo menos hoy día, y que si ustedes toman en cuenta lo que dijeron de neurología, vamos a ver que van a decir muchos trastornos funcionales están de acuerdo a la serotonina y neurotransmisores. Tenemos que usar antidepresivos o no. Es decir, cuando tenemos una hipersensibilidad visceral, tenemos que ver cuáles son los factores, ya sea periféricos o centrales, que nos van a estar mandando las señales hacia arriba o viceversa. Y a nivel local, ¿se forma algo? ¿Tenemos algo? Se dice que de 10 o 100 pacientes que tienen una gastroenteritis, 90 van a quedar perfectamente bien y 10% puede ser que presenten después de todo eso molestias. Molestias abdominales, gases, cambios en el hábito intestinal. ¿Y eso a qué se debe? Se debe nada más a cuestiones psicológicas, porque muchos dicen que esto tiene que ver mucho, o hay otros factores locales, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y dentro de estos, vean, el concepto de la microbiota hoy día es importante. Cuiden su microbiota, los microbios son buenos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando ustedes tratan de estudiar los microbios que hay a nivel intestinal, hay más genes que las mismas células que nosotros tenemos. La distribución
la formación, la constitución, va a cambiar de cómo nacieron cada uno de ustedes. Si les preguntara a ustedes si nacieron por vía vaginal o por cesárea, bueno, su microbiota cambió y también su forma de metabolismo y muchas de sus funciones van a cambiar de la misma manera. Si nosotros lo vemos en todo el cuerpo, tenemos diferentes zonas o dominios en donde están estos microbios. Es decir, todo esto va a cambiar de persona en persona, de familia en familia, y tienen ciertas huellas digitales o ciertas huellas microbióticas de familia en familia y de país en país y de sitio en donde ustedes están. Y como pueden ustedes ver, la microbiota no es nada más decir tengo microbios dentro del cuerpo, en la piel o en todas partes. También nos funcionan para poder producir vitaminas y hormonas, que seguramente ya se los dieron en fisiología. Pero también, vean esto, en animales que nacen y los mantienen germ-free, o sea, estériles, no se desarrolla la inmunidad. Necesitamos inmunidad, necesitamos a los microbios para que nuestra respuesta inmune se haga. Y es más, si no los tenemos, también tenemos problemas de autoinmunidad. Es decir, tenemos problemas si no tenemos un balance adecuado con nuestro exterior. Vean ustedes, los microbios también nos ayudan a metabolizar ciertos nutrientes y estos activan también la función motora. ¿Cuántos tenemos? Todos los que quieran. Y además de todo eso, también producen neurotransmisores. Es decir, gran parte de lo que sentimos, gran parte de lo que hacemos, se debe también a nivel de los neurotransmisores que ustedes están viendo. Y hay estudios muy claros en donde cambios en la microbiota intestinal van a tener cambios en su psique, o sea, los van a hacer más depresivos, más obsesivo-compulsivos, y a lo mejor no necesitan la cirugía, necesitan cambiar de microbiota. Hay trasplantes fecales hoy día. Entonces, hoy día no hablamos de nada más del eje cerebro-intestino, sino del eje microbiota-intestino-cerebro, que tiene muchas implicaciones para la función o para la salud. Entonces, este eje es importante a nivel local. ¿Cómo lo pueden aplicar a ustedes a su práctica profesional y en su vida? Pues, al final de cuentas, ha sido lucrativo, por lo menos para el grupo de Roma, que han hecho los criterios de Roma 1, 2, 3, 4, y que trata de explicar cómo son los trastornos funcionales, ¿no? Esto es lo que decíamos. Síntomas crónicos, no explicables, en donde no hay organicidad. No hay una úlcera, no hay un tumor, no hay nada por el estilo. Sin embargo, tenemos todos los síntomas. A través de la historia hemos visto que esto ha cambiado y que hoy día debemos de llamarlos trastornos de la interacción intestino-cerebro. Porque al final de cuentas, ustedes pueden tener gases y ser impermeables psicológicamente. No me molesta, le molesta al de al lado. Pero si me molesta, entonces ya es una interacción intestino-cerebro. O sea, algo está pasando que yo estoy sintiéndolo y lo estoy sintiendo en forma inadecuada. Es decir, si ustedes se miden diariamente desde que despiertan hasta que duermen, van a ver que ustedes van a tener variaciones en su perímetro abdominal. Los pacientes que dicen tener síndrome de intestino irritable, algunos pueden tener mayor diámetro abdominal, pero siempre se quejan de molestias. Es decir, hay cambios que son habituales y hay cambios que nos hacen ser más sensibles. Entender este cuadro nos implica que los trastornos de una u otra manera son y pueden ser interactivos y pueden ser dinámicos. Hoy pueden tener estreñimiento y mañana pueden tener intestino irritable, variedad de estreñimiento o variedad de diarrea. Algunos van a tener distensión objetiva, o sea, se tienen que desabrochar el pantalón o la blusa o lo que ustedes quieran. Y otros dicen, mira, estoy bien inflamado. Y le dicen, no, estás bien loco. No se te ve nada distendido. Y el tener que nosotros determinar que existen diferentes subtipos de trastornos funcionales a diferentes niveles,
aquí nada más mencionamos los intestinales, van a ver qué implica un estudio que en realidad, aunque hablamos de cuestiones clínicas, también estamos hablando de cuestiones fisiológicas y que tienen implicaciones en la clínica, en el diagnóstico que ustedes tienen que hacer, en las preguntas que ustedes tienen que hacer en su historia clínica, para que tengan un cuadro clínico y para que tengan ustedes la noción de cómo tratar a estos pacientes. Y vean, la diferencia entre el mundo y México no es diferente. No tenemos más colon irritable porque comemos más chile, no tenemos más reflujo porque estamos en México, es mundial. Hablamos de todo esto cuando hablamos de fisiopatología, desde alimentos, la microbiota, el gas en exceso, todo lo que ustedes quieran, motilidad, sensibilidad y factores que están ahí. Pero otra cosa que es interesante es este concepto, el sistema motor emocional. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen exámenes y les dicen, saquen una hoja, porque ahorita les vamos a hacer un examen de lo que acabamos de decir, empiezan a decir, tengo sensaciones encontradas, angustia y gases? Y cuando ven esto, vean ustedes que hay zonas de integración que coinciden, ¿no? Vean ustedes, la zona prefrontal habla de inhibición del dolor y de función cognitiva. Si no están bien de su función cognitiva, tampoco inhiben bien el dolor, les duele más. O sea, si no estudiaron, les duele más. Y así por el estilo. Nocicepción con emociones. ¿Cuántos cuando se sienten más tristes empiezan a decir que tienen más dolor? Entonces, vean ustedes, la integración de las dos porciones es interesante. No es nada más lo psicológico, lo psiquiátrico y decir, sí, el paciente fue abusado en su infancia y todo lo demás y por eso tiene más gases. No. Tiene implicaciones mucho más allá de lo que ustedes puedan creer. Entonces, el decir que estoy inflamado, al decir que estoy inflamado y verlo y medirlo, implica no solamente cuestiones de sensibilidad, también hay cuestiones objetivas de pared abdominal, de contenido abdominal. Los pacientes estreñidos tienen tendencia a tener más distensión objetiva. Si hablamos nosotros del estómago, no nada más estamos hablando si vacía bien o no vacía bien. ¿Cuántos de ustedes tienen saciedad temprana? O sea, comen y se llenan rápido. ¿O cuántos tienen llenura prandial? Es decir, comen y dicen que no pueden comer porque se sienten llenos hasta la noche. Y esto no es nada más el vaciamiento, es también cómo está la acomodación en el fundus. Es decir, la integración de lo que ustedes están viendo no nada más es local, es también central. Vean todos los factores fisiopatológicos que tenemos en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, variedad de estreñimiento y variedad de diarrea. Y todos esos cambian. Tenemos que estudiar y conocer cada uno de estos factores para poder definir qué tratamiento adecuado le vamos a dar. También hoy día vamos a ver y van a escuchar día a día que los probióticos son importantes. ¿Qué probióticos vamos a utilizar? Si no sabemos cuál es la microbiota normal del mexicano, del estudiante de la Facultad de Medicina de La Salle, porque comen diferente. Algunos dirían, ¿no? Y entonces al final de cuentas el estudio cambia, cómo preguntan las cosas a cada paciente. El tratamiento que ustedes dan, que en donde dicen, por ejemplo, la simeticona, que va a absorber el gas y le ayuda al gas, también tiene propiedades, se ha visto que tiene propiedades antiinflamatorias. Y eso se ha visto en estos pacientes. Y antes pensábamos que no era tan sencillo. Entonces, ciertas sustancias que pensábamos que eran inertes, hoy día vemos que también tienen funciones locales que pueden ser antiinflamatorias o de otra forma. Y sin embargo, también tienen, al conocer cada uno de los mecanismos fisiopatológicos, una manera de tratar cada uno de estos factores. Es decir,
tienen que estudiar. Y lo peor del caso es que van a tener ustedes pacientes que en ocasiones dicen que tienen reflujo y tienen gases, o tienen diarrea, o tienen estreñimiento. Y eso es cierto. Existe algo que nosotros llamamos sobreposición de síntomas funcionales. ¿O cuántos pacientes que tienen intestino irritable tienen migraña? O fibromialgia. Hay cuestiones todavía de este eje cerebro, intestino, microbiota que no conocemos y que se integran y que hoy día son muy interesantes. Nada más piénsenlo en ustedes mismos. Y aunque podríamos seguir hablando de todas las maravillas que tiene todo esto, acuérdense que estamos en un lugar cerrado. Entonces, la neurogastroenterología pues está en auge. Yo creo que cada vez que hablamos de medicina interna y de fisiología y de fisiopatología y de integrar un diagnóstico, yo creo que así es como lo hacemos. Estamos integrando diferentes especialidades dentro de la misma. Hay muchas áreas de oportunidad, de desarrollo, y que son desafíos hoy día, ¿no? Digo, podemos operarlos, sabiendo todo lo que hacen con los pacientes con TOC o depresión, y que a lo mejor puede, en los pacientes graves o con síntomas severos, mejorar su calidad de vida. Entonces, seamos integrativos. Yo creo que eso es lo más importante. Y al final de cuentas, vamos a ser más moleculares, pero también más integrales, ¿no? Y como dicen in divisa manem. Gracias.